entre la línea del tiempo y los derechos humanos. Comenzando, quiero hablar de la marcha en Washington por el trabajo de libertad que sucedió en el 1963, que habla sobre el trabajo y la libertad, que fue una gran manifestación que sucedió en Washington DC el 28 de agosto de 1963, liderada o mencionada más por Martin Luther King Jr. Pronunció su histórico discurso, que es conocido en el mundo, famosísimo: "Yo tengo un sueño", defendiendo la armonía racial en el monumento Lincoln durante la marcha. La marcha fue organizada por un grupo de organizaciones sindicales, religiosas y de derechos civiles, bajo el tema Empleo, Justicia y Paz. Las estimaciones del número de participantes variaron entre 200.000 y más de 300.000 asistentes. Alrededor del 80% de los manifestantes eran afroamericanos y un 20% blancos y otros grupos étnicos. La organización de la marcha fue iniciada por Philip Ralston, presidente internacional de la Hermandad de los Conserjes, y quien planeó una marcha similar anteriormente, unos años anteriores, en 1941. La marcha de 1963 fue organizada por Philip Randolph, como anteriormente, Jack Farmer, John Lewis, Martin Luther King Jr., presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristianos. Digamos, esto se vio como paz para la universalidad, para universalmente apoyar los derechos de los trabajadores y darles su libertad, de decirle que tenía un camino por andar, que yo siempre tengo un sueño, siempre tengo algo por proponerme. Quería que los derechos civiles estaban, algo preocupados de que la marcha se pudiera volver violenta también en ese momento. ULA podría mitigar la legislación pendiente y la imagen internacional del movimiento. La marcha fue condenada por un tipo llamado Malcolm X, portavoz de la nación Island. Los propios organizadores de la marcha discreparon sobre la propósito de la misma NAACP, y la Urban League lo vieron como un gesto de apoyo a un proyecto de derechos civiles, que era lo que era importante para ese momento, que había sido introducido por la administración de Kennedy, Ralston, King y la Conferencia de Liderazgo Cristianos liderados por Martin Luther King Jr. Lo vieron como una manera de alzar los temas económicos, los derechos civiles, a la atención nacional más allá del proyecto de los Kennedys. Ese sería como el otro punto que le voy a dar a continuación ahorita. Para seguir dándole continuidad, el otro punto que también ha correspondido: el 16 de diciembre de 1969, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos y en su resolución 2200, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos son un refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos de 1948. Los derechos civiles y políticos son derechos, aquí quiero una explicación respecto a eso, humanos, considerados también como derechos de libertad. Asimismo, estos derechos implican una extensión de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales también? Son derechos humanos considerados como obligaciones de deuda, lo que significa que el Estado tiene que intervenir y tomar las medidas adecuadas para garantizar su aplicación. La adopción de los pactos fue desde el 10 de diciembre de 1948, con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pues encaja con lo que llamamos la línea del tiempo, y la Asamblea General pidió al Comité de Derechos Humanos preparar un proyecto de pacto. El objetivo era escribir un texto que tuviera fuerza jurídica para completar y reforzar la declaración, que solo tenía un valor declaratorio. Este texto debía reunir todos los derechos económicos, todos los derechos humanos, económicos, civiles, políticos, sociales y culturales, y la igualdad de género para el usufructo de sus derechos. El desarrollo de este proyecto se caracterizó por un profundo desacuerdo entre los estados, reflejando los debates ideológicos de la época. Mientras que los estados capitalistas promovían los derechos de libertad, los estados comunistas insistieron en los derechos económicos y sociales. Esta escisión entre los estados obligó en 1951 a la Asamblea General pidiera la redacción de dos pactos diferentes. Seguidamente la Comisión elaboró un pacto de derechos civiles políticos y la otra elaboró unos derechos económicos, sociales y culturales. Para seguir dándole continuación a mi tema. Para seguir dándole continuación a mi punto, vengo a mencionar ahora la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada el Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita a la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos el 22 de noviembre de 1969.
en la ciudad de San José, en Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema americano de promoción y protección a los derechos humanos, que con que llevamos la continuidad de estos temas y de estos puntos que han trascendido durante todos estos años en la línea del tiempo sobre los derechos humanos. Si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposición legislativa o de otro carácter, los estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacerlos efectivos. Además, establece la obligación para los estados parte del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y contenidos en la Carta de Organización de los Estados Americanos. Como medios de protección de los derechos y libertades, se establecen dos órganos para conocer de los asuntos relacionados en el incumplimiento de la Convención. La Comisión Interamericana de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, 25 naciones se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Venezuela. Para seguir dándole continuación a mi línea del tiempo, a los puntos que me ha correspondido, hablaré ahora sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí fue donde la mujer comenzó a ejercer más sus derechos, a obtener más derechos, a tener más libertades, no a sujetarse tanto al hombre, sino que ya comenzó ya a tener cargos importantes, ya a tener su derecho al voto. Y esto sucedió, pues, la Convención sobre la eliminación de todas las formas que discriminan a la mujer, conocida por sus siglas en inglés CIDAW, fue adoptada en diciembre de 1979 por resolución del 34 del 180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina aprobó mediante Ley 23.179 de junio del 1985 y desde el 1994 goza de jerarquía constitucional, ubicada en el vértice de la pirámide jurídica junto a otros instrumentos de protección de los derechos humanos. Las siglas anteriores que nombré toman un punto de partida en la discriminación estructural o histórica hacia la mujer, reconociendo y protegiendo sus derechos, como mencioné anteriormente. Igual presupuesto de inspiración a la sanción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia a la mujer, aprobada en la Ley 24.632, que aborda de manera específica la violencia machista que sufren las mujeres en las sociedades como matriz patriarcal como la nuestra. Bien. Para seguir dándole continuación a mi punto, hablaré ahora sobre la Convención de los Derechos a los Niños. Está regocijada en un tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y es el tratado más ratificado en la historia, y las 195 estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre cumplimiento al Comité de los Derechos de los Niños. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define obligación y responsabilidad de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios de los niños. El Comité de Derechos de Niños está formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención de los Niños, del Derecho al Niño tiene 3 protocolos que complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación y de los niños en conflictos armados y el protocolo relativo a procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Para darle continuidad al tema, me corresponde ahora hablar de algo que traigo al país, de la Constitución Política de Colombia del 1991, que fue dada por esa época del país que sufría una violencia, que el país no tenía la participación política, no tenía la vía jurídica, intentábamos formar un Estado social de derecho que se venía, digamos, a la séptima papeleta para elecciones legislativas del 91, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo o no a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y construirla nuevamente y para darnos nuevos derechos, nuevos deberes y nuevas cosas que de hoy en día pues de verdad pues ha surgido muy bien. Y digamos, la Constitución Política es un mecanismo, es completa, es muy participativa, no solo aquí, sino que dicen que en parte del mundo es muy
muy dada para el ciudadano. Pues, digamos, quiero hablar de la Constitución Política de Colombia, pues relacionándola respecto al tema que me ha tocado. Y trayendo a colación el último punto que me ha correspondido sobre esa línea del tiempo a los derechos humanos internacionales, y que hablaba anteriormente sobre Colombia, sobre los niños, sobre el derecho a la mujer, sobre puntos importantes que se ha dado para darnos esa libertad, darnos esos derechos, ejercer nuestros deberes y cumplir como tal, pues no solo la mujer, no solo el hombre. También quiero hablar de las personas con discapacidad. Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas Discapacitadas. Esto surgió, pues, es un instrumento internacional de los derechos humanos de las Naciones Unidas o derecho internacional, destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que es más lo que ha pegado duro actualmente. Las partes de las convenciones tienen obligación de promover y proteger y garantizar en pleno, digamos, disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones el 13 de diciembre del 2006, hace muy reciente, en su sede en Nueva York, y se abrió para la firma el 30 de marzo del 2007. Tras su aprobación con la Asamblea General, la Convención será abierta a las 192 Estados miembros por su ratificación y aplicación. O sea, ya están dando actualmente, ya tienen muchos años de estar andando ante las personas discapacitadas que también tienen sus derechos y tienen que gozarlos ante la ley, acatándolas, pero disfrutando sus derechos. La convención entra en vigor cuando fue ratificada por 20 países, desde ahí comenzó a ejercer, por lo que entró en vigor el 30 de mayo del 2008, comenzó a andar, comenzó a funcionar. La convención cuenta con 163 asignatarios, 94 signatarios de protocolo facultativo, ratificaciones de las convenciones y 95 ratificaciones de protocolo. Ese es el punto que me ha correspondido a mí explicar sobre los derechos internacionales.